¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando, cuando conocí a Michael, él estaba en Hollywood, salía en diferentes programas de televisión presentando su material de comedia y todo eso. Y recuerdo que le dimos un tour de la iglesia y literalmente estábamos justo aquí. Y le dije, ¿has pensado en usar tu don para Dios? Y él, por cierto, no mucho después de eso, un canal de televisión muy grande le ofreció una serie al estilo Seinfeld y era muy buena paga. Y le dije, ¿has pensado usar tu don para Dios? Y él respondió, pero soy comediante. ¿Cómo puedo usar este don para Dios? Y yo le dije, bueno, puedes ir a las iglesias. Puedes presentar tu material el domingo en la mañana y la gente puede invitar a sus amigos porque te han visto en televisión, en películas y demás. Vienen los invitados y terminas con tu testimonio el domingo y dar a conocer al Señor. Y algo puede suceder. Y luego recuerdo cuando me dijo que quería mudarse a Dallas. Y ahora, ya no recuerdo la cifra exacta, pero el 70-80% de lo que haces ahora es en las iglesias y el 20 o el 10% en lo secular. Algo así. Y ahora él y Ebony tienen estas conferencias de matrimonios. ¿No te gustaría escucharlos algún día? Él me contó hace poco en una cena la clase de cosas que hacen en las conferencias. Suben a parejas al escenario y los hacen resolver sus conflictos en el escenario. Y lo hacen porque Michael tiene una forma divertida de hacerlo. Bueno, en fin. Démosle un aplauso a Michael Jr. También uno de mis mejores amigos está aquí con nosotros esta noche y más adelante le pediré que se ponga de pie para darle la bienvenida. Él es uno de los pastores principales en Guatemala. Creo que es la iglesia más grande allá. Cash Luna. Él ha viajado por todo Centro y Sudamérica. Lo ven en todo el mundo por televisión. Y hace cruzadas. Y quiero contarles una historia. Él envió a su equipo y les dijo, encuentren a la gente más enferma. Y cuando hacía sus cruzadas, subía al escenario a los casos más graves. Y Dios los sanaba. Y luego predicaba el Evangelio. Y suena mucho como un hombre que vivió hace 2000 años. Tráiganme los casos más grandes. Y los sanaba. Y luego él me contó sobre una niña que subió al escenario y la mejor manera que puedo describirlo es que sus caderas estaban congeladas. Desde que nació sus caderas no podían moverse y ella tenía que caminar así. Y en ese tiempo ya tenía unos 10 años, más o menos. Así que él oró por ella, frente a miles y miles y miles de personas, muchas personas. Y de repente ella ya estaba corriendo y danzando en el escenario. Dios la sanó justo ahí. Pero luego ella dijo, mi ojo, me duele mi ojo. Y Cash le pregunta a su mamá, ¿qué le sucede? Dice que le duele su ojo, pero eso es imposible. La niña había nacido sin un ojo. Ella no tenía un ojo. Y cuando iba a la escuela, a ella le daba mucha vergüenza, así que su tío le compró un ojo de vidrio. Y Cash le dijo que se quitara el ojo de vidrio. Ella lo hizo y ahora ella tenía un ojo nuevo, sano. Así que por favor, denle la bienvenida a uno de mis mejores amigos. ¿Vieron el grupo de alabanza hoy? Muchos salieron de su iglesia. Cash, ponte de pie, por favor. Él es Cash Luna. Hablábamos hace rato sobre estos milagros y él me dijo, estuve pensando, si quitas los milagros de los evangelios, ¿qué te queda? Una buena enseñanza, obviamente. Pero Jesús vino y él no sanó a la niña, Cash Luna, digo, él solo fue el instrumento. Pero Jesús no sanó a esa niña para probar que él era el Mesías. Él no vino al mundo sanando a la gente para comprobar que era el Mesías. Él vino al mundo a sanarlo porque lo ama y le importa a la gente. Ok, bien.
Ah, déjenme darles el mensaje. Cada verano, en junio y julio, me tomo unas vacaciones y descanso de los estudios. Y si eres pastor, deberías ir pensando en esto, porque si te tomas unas vacaciones de 2 o 3 semanas y tienes que regresar al púlpito con una nueva serie de sermones, entonces tus vacaciones no fueron de 3 semanas, porque estuviste trabajando las últimas 2 semanas desarrollando los sermones. Así que comencé a tomarme vacaciones de un mes hace muchos años, cuando nuestra iglesia era pequeña. Me tomaba todo el mes de junio. Y es porque me di cuenta que de una manera soy artista y debo ser creativo. Y debo descansar mi mente. Y noté que las últimas semanas las usaba para trabajar antes de regresar. Así que pasamos a 6 semanas, 4 de vacaciones y 2 de estudio. Ahora 6 semanas de vacaciones y 2 de estudio. Son 8 semanas en total en junio y julio cada año. Y al final de estas últimas vacaciones, Dios me dio una idea para una nueva serie de sermones. Hoy no los predicaré, esto solo es un adelanto de lo que compartiré en primavera, probablemente. Se titula Divinamente Humano. Y esto es lo que pensé. Yo conozco a algunos de los hombres y mujeres más grandiosos del mundo. Son maravillosos. Pero algo que me ha ayudado es que solo son humanos, pero tienen un toque divino de Dios. Y no sé si lo sabías, pero tú tienes un toque divino de Dios en tu vida si eres cristiano. Necesitas saber esto. Cash tiene un toque de Dios, Michael también lo tiene, y tú también lo tienes. Pero el problema es que vemos nuestra humanidad y descalificamos nuestra divinidad. Y la divinidad viene de Dios, y te lo puedo comprobar si no me crees, y aquí te lo compruebo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales, esto es hablando de la gracia, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Quizás tengas algo de divinidad por la gracia de Dios, y sí lo tienes, no es un quizás, en otras palabras dice sí lo tienes. Esto es posible, el que compartas algo de la divinidad de Dios, porque has entregado tu vida a Jesucristo. Es lo que quiere decirnos. Y comencé a pensar en los hombres y mujeres de la Biblia. Abraham, por ejemplo, les puedo mostrar su humanidad. Ya la conoces. Él y Sara querían resolverlo por su cuenta. Y puedo mostrarles también su divinidad, la parte divina. Y podemos ver a Moisés, debía hablarle a la roca, pero la golpeó. O podemos ver a David, quien era divino. Vemos su divinidad, pero aún así vemos a Betsabé, humanidad. Y lo que quiero decirles es que podemos ver a Esther, a Débora, a muchas personas en el Nuevo Testamento. Pero el punto es que tengo esta carga por algo que hice por años. Mike, cuando dijiste, ¿cuál es la pregunta escondida? ¿Sabes cuál era para mí al crecer y también en el ministerio por mucho tiempo? ¿Cómo le hago para gustarle a la gente? ¿Cómo logro gustarle a esta gente desde aquí en el púlpito pensando esa pregunta? Estando en una oficina con gente que tú ya conoces y yo conozco, Craig Groeschel o Chris Hodges y todos ellos, y yo pienso, ¿cómo hago para agradarles? Así crecí, es como pensaba. Y cuando te haces esa pregunta, afecta todo lo que haces. Estás asustado y nervioso, y luego te duele el estómago antes de subir al escenario y te da miedo que justo en el sermón sientas algo raro y tengas que salir corriendo al baño. En medio del sermón, enfrente de todos, ¿no? Y bueno, les digo, somos humanos. Humanos. Pero les digo, aun siendo humano, Dios ha tocado mi vida y ha hecho cosas divinas. Y Dios puede hacerlo y ya lo ha hecho. Y así que quiero usar solo un nombre, quizás hable de él en primavera y me identifico mucho con él. Se llama Pedro. Pedro tenía una enfermedad, se llamaba enfermedad de la imprudencia. Yo lo padecí cuando era niño. Y les digo, todos tenemos esta crisis de divinidad, humanidad, ¿saben? De hecho, tenemos retiros de ancianos, los hacemos desde hace décadas en la iglesia, tenemos 2 al año.
Y en los últimos años ya hemos tenido algunos conflictos. Tenemos dos ancianos y sus esposas y entonces planeamos, bueno, los ancianos se reúnen y vemos el calendario de la iglesia y planeamos estos retiros. Y al aproximarse la fecha, las mujeres nos dicen, no, no podemos tener el retiro ese fin de semana, tenemos otro evento. O dicen, no podemos tener el retiro ese fin porque hay otra cosa que hacer. Así que Todd me dijo, ¿dónde está Todd Lane? Él es el pastor ejecutivo, él dirige todo, yo solo lo acompaño, él se encarga de todo. Y la semana pasada, hablando del retiro, me mencionó que unas mujeres llegarían tarde al retiro porque se traslapa con otro evento en la iglesia. Y me dijo, oye, se me ocurrió esto. ¿Por qué no anotamos en una hoja los eventos principales de la iglesia, se los mostramos a las mujeres y que ellas escojan las fechas para los retiros de ancianos? Y esto es lo que le respondí. Esto es Dios, porque a un hombre no se le pudo ocurrir eso. Eso es 100% divinidad y 0% humanidad. Y esto se los puedo comprobar. En 22 años y medio a ningún hombre se le había ocurrido esto. Pero si tan solo nosotros cuatro hombres queremos salir a cenar, dejamos mejor que las mujeres lo planeen por nosotros. Y esto es lo que quiero enseñarles. Quiero enseñarles cómo Pedro pasó de humano a divino. Ahora, Jesús fue 100% divino y 100% humano. Y sé que eso no cuadra matemáticamente, pero Dios es más grande que las matemáticas, pues Él es infinito. ¿Ok? Bien. Bueno, nosotros podemos ser 99% humanos y 1% divinos. Pero yo no quiero que te sigas descalificando cuando veas tu humanidad y digas, soy un mal humano. Por lo tanto, no puedo hacer algo divino. Porque Noé construyó el arca y luego se emborrachó cuando salió de ella. Y este libro es maravilloso ver que Dios puso su humanidad en este libro. Me da ánimos. Y Pedro me anima aún más. Ok, Mateo 14. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ok, yo soy. Dicho al revés, para que lo entendamos, es soy yo. Soy yo. Sé que decir yo soy no está gramaticalmente bien, pero así fue como Jesús lo dijo. Era como un soy yo. Tranquilos. Soy yo. Y miren esto. Entonces le respondió Pedro. A ver, espera un segundo. ¿Y quién le preguntó algo a Pedro? A esto se le llama enfermedad de la imprudencia. Conozco gente, y yo soy uno de ellos, que responde incluso cuando nadie les preguntan. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy. O dicho bien gramaticalmente, soy yo. Entonces, esto es lo que Pedro respondió. Dijo, Señor, si eres tú, quiero que te imagines la escena como si fuera un reality show y le hacen un zoom a la cara de Jesús. Dije, soy yo, ¿no? Eso fue lo único que dije. Y él respondió con, si eres tú. Y yo creo que él también ha de haber dicho, vean esto, chicos, solo observen. Ok, si eres tú, entonces ordéname ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y me imagino a los discípulos diciéndole, vamos, dijo que fueras, ándale, dijo que fueras, ve con él, vamos, ve con él dijo que fueras, ve con él.
Y bueno, es solo como me lo imagino, a Pedro diciendo, perdón, te dije ven, vamos, saca tu gran trasero de la barca, ven, rápido, ven aquí. Y me imagino a Pedro tratando de salir de la barca y les dice, no me empujen, no me empujen, no me vayan a empujar. Por cierto, así es como se siente estar con algunos otros pastores aquí en la iglesia. Es como un, no me empujen, no me empujen, no me empujen. Así que Pedro saca un pie de la barca, algo así. Y luego camina sobre el agua. Miren, miren esto. Ay, ah. Humanidad. Si eres tú, ordéname ir contigo. Divinidad. Él fue el único, fuera de Jesús, que caminó sobre el agua. Eso es divinidad. Caminó sobre el agua. Luego la humanidad tomó el mando otra vez. Porque vio el viento y las olas y comenzó a hundirse. Y Jesús fue a levantarlo y luego lo regresó a la barca. Lo llevó él básicamente con un brazo. Lo llevó a la barca. ¿Saben? Y después Jesús dijo, uno pensaría que le dijo, bien hecho, lo intentaste. Esto es lo que le dijo, verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y luego, perdón, más atrás, me adelanté. Es en el verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo no sé si Jesús te ha reprendido de alguna manera frente a tus amigos. Personalmente, esto es algo que me ha sucedido mucho a mí. Ya saben, la enfermedad de la imprudencia. Y esto es lo que siempre pienso cuando eso pasa. No volveré a decir una palabra. No me oirán jamás. En verdad, nunca volveré a hablar. Y esto me ha sucedido en el pasado. Los maestros regañándome por decir algo tonto. Mis amigos igual me han reprendido. Incluso en la Biblia dice, si no hablas, la gente pensará que eres sabio. Así que bueno, eso fue Mateo 14. Yo creo que Pedro hizo un pacto en su mente de nunca volver a hablar. Mateo 14. Pero en Mateo 15, así respondiendo Pedro, ¿quién le preguntó algo? No alcancé a leer todo el pasaje, pero nadie le preguntó a Pedro, oye, ¿qué piensas de...? Le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Tarado. Igual creo que Pedro pensó, no volveré a abrir la boca. No diré nada. Pero en Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Eso me parece gracioso porque Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y otra vez me encantaría que hubiera habido cámaras y grabar a Jesús diciendo algo como, pero él me bautizó. Estaba junto a mí. ¿Cómo puedo ser Juan el Bautista y bautizarme al mismo tiempo? Bien, otros, Elías
y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es la divinidad. Respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Atención a esto, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Básicamente le está diciendo, esto es un milagro. Esto es un milagro. ¿Sí vieron eso todos? Pedro por fin respondió cuando debía. Fue un milagro. Eso no se te puede ocurrir a ti, Dios te lo reveló. Y él es humano, pero ahora vemos que es divino. Y no estoy sugiriendo que sea Dios, pero Dios lo usó para decir algo. Y cuando Dios te usa para decirle algo a alguien y Él te da la respuesta, eso es divinidad. Es de Dios. Pero luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, sabemos que teológicamente Jesús no solo se dirigió a Pedro nada más, o sea, solamente a él. Y cuando habla sobre la roca se refiere a la revelación de que Él es el Hijo de Dios. Esa es la roca donde hará la iglesia. Bueno, en fin. El punto es, imagínense que van de camino al siguiente pueblo y Pedro desde atrás del grupo le dice a los demás, ¿oyeron que Jesús dijo que soy la roca? Siempre me he visto como una roca. Me profetizaron que yo sería una roca de grande. Y ahora Jesús dijo que soy la roca y me dio unas llaves. No sé ni para qué son, pero me dio unas llaves también, Jesús. Tengo las llaves y soy la roca. La razón por la que creo que regresó a su humanidad es por lo que pasó justo después de esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Debes sentirte muy bien contigo mismo para reprender a Jesús. Señor, discúlpenos muchachos, un momento. Señor, ven para acá, ven para acá. Cuando hablas así, desanimas a los chicos. Y yo te entiendo porque soy la roca, soy la roca. Am, y tengo unas llavecillas, así que entiendo los misterios y esas cosas. Pero Jesús, estás desanimando a los demás. Lo que dices no es muy mesías de tu parte. Y luego Jesús le dijo, y creo que todos lo escucharon. ¿Saben qué le dijo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y ha de haber pensado, ok, mi nombre era Simón, lo cambiaste a Pedro. ¿Y ahora me llama Satanás? Mejor déjame en Pedro, por favor. Le dijo, me eres tropiezo. ¿Escucharon? Creo que él... yo creo que Jesús solo pudo haber dicho, quítate de aquí, Satanás, eres un estorbo. Un estorbo. Porque no pones en la mira las cosas de Dios. No te importan las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Así que yo creo que Pedro pensó, ok, nunca me volverán a escuchar hablar. Yo solo estaba tratando de ayudar. Solo estaba tratando de que no muriera y me contesta llamándome Satanás. ¿Quisieran saber cuánto le duró el no hablar? 6 días. Mateo 17. Empezamos en el 14, luego 15, 16, ya vamos en el 17. 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Trans significa cambiar, figurar es de forma, toda su forma cambió. Y en esencia, yo creo que lo que sucedió fue que se quitó toda su humanidad. Yo creo que él permitió que su divinidad, y no digo que se arrancó la piel, solo digo que dejó mostrar su divinidad, y fue tan brillante que no podías ni ver su piel. Se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí Moisés, Moisés, el mismo del Antiguo Testamento, un gran hombre muy importante, y Elías le aparecieron hablando con él. Ahora, yo creo que cuando algo así pasaba, Jesús decía, tengo que subir una montaña para algo muy importante. Es un asunto muy especial y no puedo llevarlos a todos. Solo algunos. Jacobo, ¿por qué no vienen tú y Juan, hijos del trueno? Y Pedro, ¿por qué no me acompañas? Y yo creo que iban Jesús y Jacobo juntos enfrente, Pedro y Juan iban atrás, y Pedro le dice, yo creo que recuerdo que soy la roca. Ay, voy a perdonarlo por llamarme Satanás. Ha de haber estado muy presionado. Voy a ignorarlo todo. Voy a perdonarlo. Él sabe que yo tengo las llaves y me necesita aquí con él, ¿sabes? Mateo 17:4. Siguiente verso. Entonces Pedro respondió, no, no, no sé cómo enfatizar lo gracioso que es esto. Nadie le preguntó nada. Nada. Responde cosas que nadie le preguntó. Igual que algunos de ustedes. Y yo también. Creo que hay momentos cuando mi esposa quisiera decirme, no te pregunté nada. Y aún así ahí estás hablando siempre. Me pasa todo el tiempo. Así que lo entiendo. Por cierto, Moisés llevaba muerto 1400 años. Y Elías 800. Y ellos sabían que eran Moisés y Elías. Entonces Jesús se convierte en Dios frente a ellos y habla con Moisés y Elías. Entonces Pedro le dijo a Jesús, escuchen bien esto, Señor, bueno no es que yo esté aquí. O sea, eran Jesús, Moisés y Elías. Pedro salía sobrando entre esos grandes. Y ahora miren la humanidad, vean lo idiotas que son los humanos. Es bueno que esté aquí. Si quieres, haremos 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Haremos 3 templos para que cada quien tenga su iglesia. Por cierto, y esto es solo para que mediten en esto, ¿recuerdan que en Apocalipsis se habla de 2 testigos? Solo escuchen esto a ver si les recuerda a 2 personas del Antiguo Testamento. Apocalipsis 11:6. Y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ese es Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es Moisés. Ahora, no sé si realmente son esos dos los testigos, pero me suena a que sí, me suena. Bueno, y me encanta Mateo 17, verso 5. Y recuerden, Pedro estaba hablando de construir 3 tabernáculos y eso. Mientras él aún hablaba. Ahora, así te das cuenta de que hablas muchísimo cuando el mismísimo Dios te interrumpe.
Dios mismo lo interrumpió. El padre, el anciano de días, ¿ok? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí, de repente, una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y agregó esto, escuchen bien, pongan atención, a él oíd. En otras palabras, ya cállate, Pedro. Mi hijo está hablando. Ya cállate. Por favor, por un segundo, cállate. Bien, déjenme mostrarles algo sobre el Señor lavando los pies de los discípulos. Quizás nunca lo habías notado. Juan 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Este es un momento muy santo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. ¿Tenemos registro de algún otro discípulo hablando en este momento tan santo? Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Tiene una toalla, un lebrillo, ya lavó los pies de 5 discípulos. Bien, voy a responder como yo creo que Jesús lo hizo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después si tan solo cerraras tu gran bocota. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, bueno, Señor, no solo mis pies, entonces también mis manos y la cabeza. ¿Se imaginan a Jesús? ¿Pudieras solo callarte? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En fin, Mateo 26. Entonces Jesús dijo, ¿sí se acuerdan quién es Jesús? ¿Saben quién es él? Todos vosotros, todos vosotros. ¿Recuerdan quién dijo esto? ¿Recuerdan? ¿Sí? Jesús. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está en la Biblia. Escrito está. La Biblia dice que pasará esto. Heriré al pastor, esto está en Zacarías 13, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Por favor recuerden este nombre, Galilea. Respondiendo Pedro, ¿puedo decirlo otra vez? ¿Quién le preguntó algo? Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aunque la Biblia diga que todos, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, de cierto os digo, de cierto os digo que esta noche, antes
de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro presentando síntomas de enfermedad, enfermedad de la imprudencia. ¿Y saben lo que sucedió después? Vayamos a Lucas. Ahí en Lucas veremos que esto es lo que Jesús le dijo a Pedro justo antes de esto. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, porque vas a fallar, pero ruego para que no falte tu fe. Hay una diferencia. Puedes equivocarte y aún tener fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Déjame preguntarte, ¿por qué Satanás buscó a Pedro? ¿Por qué buscó al hombre que siempre decía lo inapropiado en el momento menos indicado? ¿Sabes por qué? Porque sabía que él sería lo suficientemente imprudente para levantarse el día del Pentecostés y predicar el Evangelio. Y sabía él que sería lo suficientemente imprudente para decirle a un ciego en Hechos 4, levántate y camina, primer milagro después de la resurrección. Sabía que sería el hombre más imprudente para levantar muertos después de la resurrección. El diablo sabía, él vio en este hombre que no tenía miedo en lo absoluto para decir lo que pensaba. Y si su mente es restaurada, entonces estoy en problemas. Porque él se va a levantar y le contará todo sobre Jesús. Él fue un pilar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso lo dice la Biblia. No desacredito a Pablo. Solo digo que de las cartas que escribió nadie las conoció por siglos. Las compartían por las iglesias, pero no se consideraron escrituras hasta el siglo IV. Pedro fue el pilar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pedro llevó el Evangelio a los gentiles. ¿Cuántos gentiles tenemos hoy aquí? Dale gracias a Pedro. Él no tenía miedo. Cuando el Señor le dijo, lo que Dios llamó limpio, no lo llames impuro. Bien, y quiero mostrarles otro verso, un poco, un poco de historia. Aquí está. ¿Recuerdan cuando dijo iré a Galilea? Entonces llegaron unas mujeres a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús el domingo en la mañana. Y luego el ángel, habían dos, pero uno les dijo en Marcos 16, verso 6, mas el ángel les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a los discípulos. Y a Pedro. Y esto es lo que creo que pasó. Jesús está a punto de irse y dice, estarán aquí unas mujeres porque pues yo no estaré, pero ellas se encargarán de mí. Y cuando vengan, diles que vayan con los discípulos a decirles que me vean en Galilea, como les dije, yo los veré en Galilea. ¿Recuerdan que les dije que no lo vi en Galilea? Y creo que Jesús ya se estaba yendo cuando se detiene y dice, asegúrate de decir, dile a mis discípulos, y dile a Pedro. No olvides a Pedro, porque sé que se siente muy culpable. Pues él pensó que nunca me negaría. Y sí me negó 3 veces. Y está pensando que su vida terminó. Así que asegúrate de decir, Jesús dijo. Pedro, Jesús dijo que quiere verte.
Y este es el hombre que, ¿recuerdan los milagros que les dije que hizo? Esto lo vemos en Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno. Solo quiero decirte que puedes ser un humano que comete muchos errores y puedes ser partícipe de la naturaleza divina. Eso quiero que sepas. Así que no te descalifiques cuando veas tu humanidad. Y quiero contarte otro pasaje gracioso. ¿Se acuerdan cuando Pedro llevó el Evangelio a los gentiles? Me encanta este pasaje. Le está predicando el Evangelio a los gentiles. Vamos a Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Seguía Pedro hablando mucho. Incluso después de todo esto, siendo un gran hombre de Dios, Pedro seguía hablando mucho. Y Dios así lo usó. Am, la mayoría de las veces que me ves la divinidad que Dios me ha dado. Ves el toque divino de Dios en mi vida. Pero hay una mujer que ha estado conmigo por 44 años. Y ella ve mi lado humano. Y me sigue amando. Y no deja de creer que soy un gran hombre de Dios. Aunque ha visto la parte más fea de mi humanidad. Un día vine un sábado a compartir y hay veces que me pongo muy nervioso. Y me esfuerzo muchísimo porque el mensaje tiene que salir perfecto. Pues no lo comparto con unos cuantos, esto llega a millones. Y me echo en cara mis propias inseguridades. Y estoy tratando de prepararme para el sermón, tratando de memorizar el mensaje, que todo salga muy bien. Y me estoy vistiendo para venir a la iglesia y ella me hace una pregunta. Y yo le dije, ¿te hago preguntas cuando estás trabajando tú? Le dije, justo antes de que empiece el evento de mujeres, antes de que te subas a compartir, ¿te hago preguntas a ti así? Y le dije, bueno, así como tú compartes con ellas, yo tengo que hacerlo, pero con millones de personas. Eso es lo que le dije. Fue horrible. Entonces llegué a la iglesia, fui con el staff, revisamos las cosas que hacían falta y después fui a un cuarto solo, a un área privada, tomé un tapete, me arrodillé, puse mis brazos de esta forma, puse mi cara en el tapete y dije, Dios, por favor, úsame hoy. Y el Señor me dijo, no, no hasta que hables con tu esposa. Y luego me dijo, no le vuelvas a hablar así a mi hija. No la ofendas y luego me pidas que te use. Te lo digo, estás viendo a un humano. Y sé que miras más mi divinidad, pero no me ves el resto del día. Y hago cosas muy tontas y feas. Pero aún así Dios me usa para ayudar a otros. Y te digo,
Puede que seas un humano, pero hay un toque divino de Dios en tu vida y puedes así ayudar a muchos. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Pregúntenle al Espíritu, Espíritu Santo, ¿qué quieres hablarme hoy? Y quizás es algo que escuchaste en mi predicación o con otro líder antes de que yo predicara o con alguien que hablaste hace rato. No lo sé, pero ¿qué querrá Dios hablarte este día? Y quizás solo quieras decirle a Dios, Señor, Dios, gracias por permitirme ser partícipe de tu naturaleza divina. Y aún siendo humano, por favor úsame para ayudar a los demás. Por favor permíteme llevarme de esta conferencia a lo que tú quieres que me lleve. Señor, por favor imparte algo a mi corazón este día. Y no quiero decir que haya algo malo con ser humanos, pero lo que quiero decir es, Dios, por favor ayúdame a no ser un mal humano, tan malo. Ayúdame a no decir cosas hirientes. Ayúdame a decirle a la gente cosas divinas. Ayúdame a bendecir a otros, a ayudar a la gente. Así que no sé qué quieras decirle al Señor aquí y ahora, quizás te tome días o semanas, pero no te vayas de la conferencia y nunca vuelvas a pensar en lo que hoy te habló Dios. Deja que se vuelva parte de tu vida. Pero lo que quiero que te lleves de aquí es que por la gracia de Dios eres humano divino. La divinidad ha tocado tu vida y esa divinidad puede ayudarte a tocar la vida de otros. Señor, queremos agradecerte porque aun cuando somos malos o humanos, tú siempre eres un buen Dios. Y Señor, te pedimos que nos uses y que tu divinidad fluya en nosotros. Y Señor, oro para que todo lo que hablaste a mis hermanos y hermanas en esta conferencia produzca, produzca un fruto, un gran fruto, fruto infinito. Señor, nos sometemos a ti y nos oponemos al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos, hermanos.